Hola chicos, buenas tardes. Bueno, en la clase de hoy sí vamos a ver la primera parte de la guerra con el Brasil. Nosotros dividimos la guerra con el Brasil en dos partes, sí. Y esto pasa porque en realidad nosotros nos manejamos con tomando de referencia eh, la presidencia de Rivadavia, sí. Como dijimos en el video anterior, ¿sí? A ver, nosotros vamos a tomar dos, ¿sí? Nosotros tomamos dos conflictos, ¿sí? Armados fundamentales, ¿sí? En este periodo, que son el primero, las guerras civiles en el interior, que vimos en el video anterior, ¿sí? Que justamente vemos cómo es durante la presidencia de Rivadavia y después de la presidencia de Rivadavia. O sea, recuerden que es la, la periodización, la línea de tiempo. Si recuerden que tenemos de 1820 a 1824, Martín Rodríguez, García y Rivadavia son los ministros, ¿sí? Llevan a cabo las reformas rivadavianas dentro de la provincia de Buenos Aires. En diciembre, ¿sí? A fin de año de 1824 se convoca un congreso, ¿sí? Que vimos también, está el video del congreso del 24 de por qué se convoca a ese congreso, ¿sí? Porque es necesaria una voz organizada de todas las provincias unidas. Y obviamente al tratar de organizarse esto reaviva, ¿sí? Aún más que ya venían pasando las guerras civiles entre unitarios y federales, ¿sí? En, en el periodo 25, en 1825, 1826, 1827. Estas guerras entre unitarios y federales, estas guerras civiles en el interior justamente, van a seguir después de la presidencia de Rivadavia, ¿sí? O sea, justamente como yo les decía en el video anterior, existen antes y después. Y en segundo lugar, una cosa que el segundo conflicto que vemos, que es justamente el título de este video y en este caso de esta imagen, sí, es la guerra con el Brasil. La guerra con el Brasil va a ocurrir también antes de la presidencia de Rivadavia, ¿sí? Porque la guerra de Brasil estalla a finales de 1825. Rivadavia todavía no era presidente, ¿sí? No, no estalla antes del Congreso de 1824, hay tensiones, ¿sí? Desde 1822, pero la guerra en sí estalla en 1825, como vamos a ver. O sea, estalla antes de la de la designación de Rivadavia, ¿sí? Como presidente. Entonces, como decíamos, la guerra con el Brasil, ¿sí? Que también la guerra con el Brasil ocurre antes y durante y después, ¿sí? Igual que las guerras civiles en el interior, durante y después de la presidencia de Rivadavia, ¿sí? Que recuerden que Rivadavia no es nuestro primer presidente, es el primer presidente de las Provincias Unidas, ¿sí? Bueno, por eso
Y también, como les dije en el video anterior, sí, en el video de guerras civiles en el interior, sí, que es la primera parte, si recuerdo bien está titulado 1825-1827, sí. Eh, yo intentaba hacer estos dos videos, o sea, el de la guerra civil la primera parte de la guerra civil con el interior, hasta la caída de Rivadavia, y este video que vamos a ver, la guerra de Brasil hasta la caída de Rivadavia, sí, en un solo video, pero como también les comuniqué por el grupo de WhatsApp, no es mucho contenido, ya más de 1 hora y media de contenido ya no me parecía prudente, así que estamos dividiendo, ¿sí? Eh, el contenido a lo largo de varias clases. Bueno, una corrección también que quería hacer del video anterior, sí, es esta cuestión de la provincia de la actual, mejor dicho, provincia de Misiones, ¿sí? Cuando hablamos de la guerra con el Brasil, la guerra de Brasil estalla, ¿sí? Con Misiones ocupada por Paraguay y por Brasil, ¿sí? No nos vamos a meter en la formación de Misiones como provincia, porque ya es otro tema, ¿sí? Ya es hilar demasiado fino, pero tengan en cuenta que justamente lo que es la actual provincia de Misiones en 1824 no existe, ¿sí? Está ocupada justamente por Paraguay y por Brasil. Ahora, las misiones se llaman misiones justamente porque es el territorio donde estaban las misiones jesuíticas, ¿sí? O jesuitas, ¿sí? Vale, las misiones de la orden de los jesuitas, perdón. Sí, de estos clérigos o curas, si quieren, sí, a cargo de los pueblos originarios, sí, de la evangelización y, entre comillas, protección, sí, dentro de toda la protección que se podía tener en la América colonial, sí, en la América de la conquista, sí, del siglo XV, XVI, XVII, sí. Como digo, tampoco vamos a estudiar exactamente la periodización de las misiones jesuíticas, pero sí es importante que ustedes entiendan que una cosa son las misiones occidentales, sí, que es la actual provincia de Misiones, como ven acá en el mapa. Sí, vamos a agrandarlo un poco. Una cosa son las misiones occidentales, sí, que en realidad abarca un poco más de Brasil, sí. Acá tienen en rojo el límite actual. Y otra muy distinta son las misiones orientales, ¿sí? Que a las misiones orientales se va a dirigir, ¿sí? La expedición de Rivera, ¿sí? Durante la guerra con el Brasil, ¿sí? Ahora, eso ya es propio de historia uruguaya. Sí, esa es una corrección justamente que quiero hacerle al video anterior. Sí, la recuperación del territorio de la actual provincia de Misiones y cómo se fue formado, cómo fue formada la actual provincia de Misiones, en realidad es una puja entre entre Paraguay, entre la propia Corrientes, ¿sí? Y lo que después va a terminar siendo el territorio de Misiones, ¿sí? Justamente, recuerden que los jesuitas ya no están hace muchísimo tiempo, ¿sí? Desde 1776, ¿sí? Entonces
Eh, es más, si quiero recordar un poco antes. Eh, entonces este territorio queda ocupado por Paraguay, por Brasil, luego por Paraguay, luego va a querer ser reclamado por Corrientes, sí. Va a estar ahí siempre en un tira y afloje. Las misiones occidentales. Las misiones orientales ya no las vamos a tener en cuenta porque, como digo, son historia uruguaya. Em, no ya ya exceden nuestro marco territorial, justamente. Eh, y aparte, si ustedes, o sea, si ven, si ya son los límites con Brasil, ya, como digo, es hilar demasiado fino, sí, y tendríamos que entrar en aspectos de donde se tocan el estudio de la historia uruguaya con la historia argentina, que no lo vamos a hacer. Bueno, como decía, no, lo que estamos viendo ahora sí es la guerra con el Brasil. La guerra con el Brasil, sí, como ustedes recuerdan, estalla, sí, luego de que la banda oriental, sí, eh, sea liberada al mando de los 33 orientales, ¿sí? Al mando de la expedición de estos 33 jefes o caudillos militares de los 33 orientales, ¿sí? Que es financiada por Buenos Aires, por las Provincias Unidas, ¿sí? Y la banda oriental se financia, se independiza del Imperio de Brasil y proclama su unión a las Provincias Unidas, ¿sí? Con lo que en el 10 de diciembre, ¿sí? El 10 de diciembre de 1825 vamos a tener la declaración de guerra de Pedro I, ¿sí? A las Provincias Unidas. ¿Sí? En base a este territorio en disputa. Ahora, y es el comienzo oficial de las hostilidades, de la guerra con el Brasil, ¿sí? La guerra que va a tener por un lado a las Provincias Unidas, ¿sí? Incluida la banda oriental, contra el Imperio de Brasil. Ahora, hay dos aspectos fundamentales de esta guerra, ¿sí? Uno es el terrestre y otro, o sea, uno es el combate terrestre, el combate de los ejércitos, y otro es el combate naval, sí, el combate justamente de las embarcaciones de guerra, sí, de las armadas de ambos de ambos bandos. Entonces, sí, y en los dos vamos a tener, mejor dicho, las Provincias Unidas van a tener problemas. O sea, la guerra de Brasil es una guerra donde Brasil, sí, donde el Imperio de Brasil tiene todas las de ganar, sí, tiene todas las ventajas posibles, sí. Brasil, el Imperio de Brasil tiene, sí, el Imperio de Brasil tiene una mayor economía, un ejército más numeroso y mejor entrenado,
una paz interior y una armada, ¿sí? O sea, una flota poderosa. Las Provincias Unidas ¿sí? Tienen una economía que depende, ¿sí? Depende del puerto, ¿sí? Depende del puerto de Buenos Aires, y que luego de un tiempo de guerra va a empezar a decaer, ¿sí? Va a empezar a entrar en crisis. Esta feliz experiencia, ¿sí? De Martín Rodríguez, este capital económico, ¿sí? Que había tenido la provincia de Buenos Aires, que es donde justamente está el Congreso General, justamente va a financiar la guerra. Ahora, estos recursos, ¿sí? Sin el apoyo de las provincias, ¿sí? Porque como vimos el video pasado, a ver, las provincias estaban peleándose entre ellas, ¿sí? Tenemos un país que es el Imperio del Brasil, ¿sí? O un bando, mejor, un bando, que es el Imperio de Brasil, que es una región organizada, ¿sí? Y ya preparada para la guerra. Y tenemos las Provincias Unidas, donde el poder central, que es el Congreso General estacionado en Buenos Aires, está peleando, ¿sí? Mejor dicho, Rivadavia, no el Congreso General, sino Rivadavia, está luchando contra los federales, ¿sí? O sea, está financiando a los unitarios para que peleen contra los federales en el interior, como vimos en el video anterior, ¿sí? O sea, forma un ejército presidencial, ¿sí? Con mercenarios, ¿sí? O sea, para pelear contra los federales, ¿sí? O sea, en las guerras civiles se pierden muchísimos, o sea, invaluables, realmente, invaluables tropas e invaluables recursos financieros, ¿sí? Porque a las tropas se les paga, o si es una aliada forzosa, o no se les quiera pagar, que lo que muy probablemente cause que se amotinen. Hay que darles de comer, hay que, sí, no es ventajoso tampoco no darles nada, y que se dediquen al pillaje, porque no, o sea, a quemar y a robar lo que conquisten, porque así no hay conquista, mejor dicho, no hay anexo de territorio posible, ¿sí? Recordemos que el objetivo de la guerra es expulsar, ¿sí? Expulsar a Brasil de la banda oriental, ¿sí? Y después una suerte de ventajas, ¿sí? De victorias, ¿sí? En el plano terrestre, ¿sí? El ejército terrestre, el ejército republicano, ¿sí? Va a ser capaz de llegar tierras adentro del imperio brasilero. Pero tengan en cuenta esto, ¿sí? O sea, este camino rojo, sí, que ven en el mapa amarillo, sí, que son ese camino del ejército republicano, son hombres de la provincia de Buenos Aires y de la banda oriental, en su gran mayoría. De todas las Provincias Unidas, ¿sí? El resto está peleando en las guerras civiles, de un lado o del otro, de los federales o de los unitarios, o incluso Rivadavia le paga mercenarios, ¿sí? O sea, Rivadavia
ya estaba el ejército republicano, ¿sí? O el mejor, ya estaba el ejército. Se crea nuevamente el ejército argentino, ¿sí? Ante la guerra con el Brasil, el Congreso crea el ejército argentino, ejército, perdón. Pero Rivadavia lo que va a hacer es crear aparte el ejército presidencial. O sea, tenemos dos ejércitos de las Provincias Unidas. Uno para vencer a los federales del interior, ¿sí? Uno, sí. Y otro para pelearse con Brasil. Entonces hay una división primero de atenciones, de hombres, de generales con capacidad militar, ¿sí? Te, como ejemplo del video anterior, la Madrid, Quiroga, ¿sí? Son hombres que tienen una estrategia militar, una mente estratégica militar, ¿sí? Y que son o sea, están peleándose entre sí en vez de un enemigo externo. Bueno, ¿sí? Eso primero, ¿sí? La economía de las Provincias Unidas, sí, que luego de un tiempo en guerra, sí, va a entrar en crisis, ¿sí? La economía. Justamente tienen un ejército menos numeroso, menos equipado, ¿sí? Guerras civiles internas que justamente provoca que el ejército republicano, el ejército que pelea contra Brasil, sea justamente menos numeroso y que esté peor equipado, por los recursos que no se usan en uno van para el otro. Sí, y tiene y prácticamente no tiene armada, ¿sí? O sea, no tiene flota. Que es en realidad es el gran problema de este periodo, ¿no? Con las reformas rivadavianas, sí, pero tampoco es para echarle toda la culpa a Rivadavia, si bien su postura de porque a Rivadavia se lo puede considerar como un oportunista político, ¿sí? Por forzar en el Congreso General la ley de presidencia, ¿sí? Rivadavia va a ser presidente justamente desde febrero de 1826. Entonces, bueno, podemos decir que es un oportunista político, pero también es un hombre, y los federales también, ¿sí? O sea, ambos bandos de la guerra civil en el interior, sus comandantes son hombres con falta de perspectiva, porque Brasil, o sea, si se perdía, si era una derrota, mejor dicho, aplastante, la guerra con el Brasil, ¿sí? Si Brasil ocupaba la banda oriental, el siguiente paso iba a ser ocupar Corrientes, la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Porque Pedro I, ¿sí? El primer emperador de Brasil, ¿sí? Recuerdan, ¿sí? La creación del Imperio de Brasil, eso lo vimos el video pasado. Sí, Pedro I es un emperador expansionista, ¿sí? Es una persona que quiere crear, ¿sí?
quiere crear este imperio brasilero sudamericano. Sí. Entonces, dijimos que la guerra con el Brasil va a tener dos aspectos, ¿sí? Vamos a poner acá ya que en febrero de 1826, ¿sí? Rivadavia presidente. Va a tener dos aspectos fundamentales, el terrestre y el naval. ¿Qué pasa con el terrestre? El terrestre va a tener predominancia, ¿sí? El ejército republicano, o sea, el de las Provincias Unidas. Ahora, hay algo muy importante a considerar acá, que es perdón, quedó 35. Esto no es 35, es 25. Vamos a borrarlo acá, porque es el 10 de diciembre de 1825. Sí, como les decía, hay un aspecto muy importante a declarar acá en el tema de la guerra terrestre, que es en las reformas rivadavianas, ¿sí? Recuerdan, ¿sí?, que las reformas rivadavianas en realidad son reformas de García, ¿sí? García es en estos momentos, antes de la guerra y después de la guerra, ¿sí? O sea, va a ser el diplomático encargado de hablar con el Imperio de Brasil. Pero bueno, antes del Congreso del 24, ¿sí? Antes de fines de 1824, García y Rivadavia van a ser ministros del por entonces gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, ¿sí? Y van a llevar esta serie de reformas que hemos visto en un video anterior. Entonces, una de esas reformas, si ustedes recuerdan, es la reforma militar, ¿sí? Porque en 1821, ¿sí?, con la batalla de Ayacucho en Perú, ya no hay guerra de independencia, ¿sí? O sea, ya cuando cae Lima, ¿sí?, ya se acaba la amenaza realista, ¿sí? En América, en Sudamérica, perdón. Entonces no había necesidad de seguir gastando recursos, sobre todo en una época, si recuerden, la crisis o la anarquía de 1820, ¿sí?, la crisis económica de 1820, ¿sí? No hay necesidad de seguir manteniendo este ejército libertador, ¿sí? El ejército de la independencia. Entonces se pasa a retiro, se achican, ¿sí?, las tropas, ¿sí? se lo desmantela a su mínima expresión al ejército que había peleado en la guerra de independencia por orden de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Porque justamente muchos vivían, si muchos eran ciudadanos o habitantes, mejor dicho, de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, y ahora cuando surge una nueva guerra, justamente por eso el Congreso
tiene que salir a o sea, tiene que declarar a las apuradas otra vez la creación del ejército argentino, ¿sí? Esto es otra cosa también que les quiero marcar. Se usan términos como argentino, como patria, como república, como, ¿sí? No es el país actual, ¿sí? Que se llame argentino o argentina no es el país actual, ¿sí? Lo he dicho muchas veces, ¿sí? Que, o sea, que Rivadavia sea presidente y nosotros actualmente tengamos un presidente también, o sea, tengamos el mismo, un cargo similar, no es, o con el mismo nombre, no quiere decir que sea el mismo país o que sea el mismo cargo, ¿sí? Entonces, el Congreso General tiene que salir a crear un ejército de la nada. ¿Sí? Se crea un ejército de observación, en primer lugar. Después, como digo, crean el ejército argentino, que se va a convertir en ejército republicano. ¿Sí? El ejército republicano son, justamente, es el ejército argentino con... ¿Sí? El ejército argentino ¿sí? Más las tropas orientales, ¿sí? Más las tropas del actual Uruguay. Eso por un lado, ¿sí? Entonces ese va a ser el frente de las Provincias Unidas, ¿sí? Va a ser la fuerza de las Provincias Unidas en el en la guerra terrestre. En la guerra naval se seguía armando de una pequeña flotilla, ¿sí? Y el almirante Brown, ¿sí? Pero había pasado lo mismo, ¿sí? Esto de cuando es necesario para la independencia, ¿sí? Sobre todo para luchar con el poderío naval de Montevideo, pero una vez que ya no, o sea, una vez que la cuenca de Plata, ¿sí? Una vez que justamente es lo que es el actual límite, ¿sí? Entre Uruguay y Argentina, ¿sí? Esta entrada al puerto de Buenos Aires, ¿sí? Eh, esta zona, ¿sí? Una vez que está segura, no se deja una muy pequeña, eh, una muy pequeña escuadra para proteger, pero no se está pensando en que va a venir un enemigo a atacar el puerto. Y cuando hablo de muy pequeña, es literalmente muy pequeña. Estoy hablando de tal vez un barco, alguna... un, un muy pequeño barco y un y lanchas cañoneras, ¿sí? Que es literalmente una lancha con un cañón. No, no, no estaban en condiciones ni por asomo ni coincidencia de enfrentar a una armada, ¿sí? A buques de guerra, ¿sí? A 30 40 buques de guerra eh, al mismo tiempo, como era la armada brasilera. Eh, y tengamos en cuenta, y en la batalla naval, sí, en la batalla naval las Provincias Unidas van a usar sobre todo mercenarios ingleses e irlandeses, ¿sí? Brown, justamente irlandés el mismo, va a usar eh, va a usar tropas tropas mercenarios de esa región. No es porque está este folclore
que en realidad parte de unos años después, pero bueno, está este folclore de cómo les enseñan les enseñan, perdón, a los gauchos a, a las partes del barco, a la guerra. No, eso no pasó, no existió. Eso es folclore, justamente es una tradición, es un cuento para embellecer la historia. La verdad es que no hubo hombres provenientes de las Provincias Unidas participando de la guerra naval, o si los hubo muy pocos, ¿sí? En la guerra con el Brasil. Justamente las Provincias Unidas sí, eh, son de combate terrestre, ¿sí? Justamente, de los gauchos, los peones, muchas veces que son lo mismo, ¿sí? Un peón y un gaucho. Bueno, el combate naval, como les decía, va a ser lo contrario al combate terrestre, justamente. O sea, el combate naval va a ser un completo predominio de la Armada Brasilera. Que en realidad casi completo predominio, hay unas pequeñas victorias simbólicas, ¿sí? de Brown o de sus de los distintos comandantes, ¿sí? Porque esto es no se lleva a cabo solamente acá en la Cuenca del Plata, sino que también en los ríos internos, ¿sí? También va a haber batallas navales, pero no hay, o sea, no, justamente es este equilibrio que deja la guerra medio inconclusa, como vamos a ver, o no inconclusa, sino medio sin un ganador definido, ¿sí? Eh, de, de hecho, creo que yo lo mencioné en el video anterior, o sea, esto de que con dos guerras al mismo tiempo, la interior y la exterior, que las Provincias Unidas al mando de Rivadavia hayan podido, ¿sí? Sobresalir en el campo de batalla terrestre, ¿sí? Y llegar a esta situación de empate, si se quiere, de empate táctico con, con el Imperio de Brasil, eh, eh, habla muy bien del ejército republicano, y de una coincidencia, de coincidencias temporales, o sea, de eventos que pasan en el momento justo, sí, porque si no seríamos ahora parte del Imperio de Brasil, eh, o parte de Brasil, mejor dicho, actualmente. Entonces, sí, bueno, con la guerra naval, sí, justamente como ven acá, sí, este mapa amarillo era muy pequeño. Yo marqué algunas cosas acá, pero eh, no se puede ver porque justamente quedó muy pixelado. Pero lo importante es, a ver, lo que ven acá, sí, estos, em, como dice la referencia, sí, escuadra brasilera, los rectángulos negros, la escuadra argentina, los rectángulos blancos, sí. Lo primero que se va a hacer, ¿sí? Como pasa siempre que hay un combate con las Provincias Unidas, es bloquear el puerto de Buenos Aires. ¿Sí? Se, si uno va a pelear contra las Provincias Unidas, se sabe que bloqueando el puerto de Buenos Aires, sí, y no dejando, o sea, no dejando pasar o hundiendo cualquier navío comercial, sí, la todas las Provincias Unidas se quedan sin recursos, sin su fuente de recursos primaria, ¿sí? Y no, eh, invariablemente más tarde o más temprano van a terminar en una crisis económica, ¿sí? Porque, como vuelvo a repetir, ¿sí?
a las tropas hay que pagarles, los fusiles hay que comprarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de que por dónde va a entrar el armamento, ¿no? Si está bloqueado el puerto de Buenos Aires. Eh, eh, o sea, ya se complica más, hay que buscar alternativas, ¿sí? Para la entrada de armamento. Eh, es un problema enorme para las Provincias Unidas el bloqueo del puerto de Buenos Aires, y por eso es lo primero que hacen los brasileños. Lo, es lo, apenas inicia la guerra se bloquea el puerto de Buenos Aires antes de que las Provincias Unidas siquiera puedan rearmar su escuadra, ¿sí? Que incluso hay anécdotas, hay hechos registrados, ¿sí? Que para que se den una idea de lo que de que hay cosas que lamentablemente siguen desde antes, ¿sí? O sea, se quiere comprar buques a Chile, ¿sí? Se quieren comprar buques a Chile, se compran 3 buques de guerra, uno se hunde antes de llegar a Buenos Aires, ¿sí? Uno estaba en tan mal estado, ¿sí? Que hubo que hacerlo leña, y uno estuvo en reparaciones durante meses de la guerra, ¿sí? Después hubo que armar una escuadra aparte, ¿sí? Que justamente es son 7, 16, 17 buques en total, ¿sí? 17 embarcaciones, ¿sí? La corbeta 25 de mayo, 4 bergantines, 3 goletas y 9 lanchas, ¿sí? O sea, por eso tengan en cuenta esta disparidad, ¿no? ¿Sí? O sea, nosotros las Provincias Unidas, esta costumbre que les pido a ustedes que no tengan. Las Provincias Unidas, ¿sí? Tienen, a ver, van a ir a pelear, ¿sí? Con lanchas ante buques de guerra, ¿sí? No hay chance. No hay ninguna chance de victoria en la batalla naval. O sea, como decía, hay pequeñas victorias simbólicas como esto que ven acá, sí. Esto sí es justamente un 25 de mayo durante la guerra que los brasileros tratan de ocupar el puerto de Buenos Aires, sí, se bombardea el puerto de Buenos Aires, pero no se llega. También recuerden de cuando estábamos estudiando la creación del virreinato, todo, sí, esto de que, a ver, Buenos Aires geográficamente, sí, lo que tiene el puerto de Buenos Aires, mejor dicho, es esta cuestión es que es de bajo calado, sí, tiene poca profundidad cuando uno va llegando. Esa era la razón por la que los barcos comerciantes y de pasajeros sí no podían entrar o sea, si yo soy un pasajero, estoy llegando al puerto de Buenos Aires, no me deja en el puerto, me deja a unos 150 metros del puerto, sí, unos 100 metros donde el agua me llega hasta la cintura. ¿Por qué? Porque el barco no se puede arriesgar hasta llegar al puerto, ¿sí? Y quedarse atrapado. Y porque no es una cuestión de marea, no es que a lo largo del día va a haber más agua. No hay más agua, se queda atrapado, se queda ahí. O hay que hacer todo un gasto descomunal
para sacarlo al barco de ahí, o sea, que se queda atascado con el lecho marítimo, con el fondo de- del Río de la Plata. Entonces, bueno, como les decía, las pequeñas victorias simbólicas, sí, como esta defensa de Brown, sí, que aparte, ustedes fíjense, a ver, los brasileños empiezan a los, a ver si los, el- claro, acá lo tengo anotado, en mayo de 1826 sí, comienzan tres líneas de bloqueo, o sea, el, la Armada Brasilera pone una, dos, tres líneas de bloqueo, sí. Y del 23 al 25 se empieza a bombardear el puerto de Buenos Aires, sí. Y esta pequeña escuadra de las Provincias Unidas flanquea a los 31 buques de guerra brasileros, y logra dispersarlos. Y logra, en realidad, no dispersarlos, logra que se retiren, eh, que hagan el bloqueo un poco más alejado de la ciudad de Buenos Aires. Pero no. eh, o sea, esto pasa un 25 de mayo, pasa el 25 de mayo de 1826, sí, pasa el 25 de mayo, ya se festejaba el 25 de mayo, si ya se le había dado, se lo había malinterpretado, se le había dado esa interpretación independentista que va a llegar hasta nuestros días. Eh, y eh, para que se den una idea de lo inofensivo, ¿sí? O sea, porque atacan el puerto, o sea, lo inofensivo que son los ataques brasileros, ¿sí? Si bien obviamente generan algún daño estructural, pero no están muy lejos por esta cuestión de que no, no, no se pueden acercar, ¿sí? Porque el puerto de Buenos Aires tiene esta ventaja y desventaja de tener el agua poco profunda en su cercanía. Eh, que la gente en las cercanías del puerto, sí, sobre todo en alguna pequeña loma, sí, del puerto de Buenos Aires, se iba a pasar el día, sí, como de picnic a ver la batalla naval, sí. Eh, Esto ahora no se podría hacer porque obviamente el puerto de Buenos Aires sufre todo un proceso de transformaciones, sí, no, pero sería como decir ahora, bueno, me voy a Tigre a ver cómo se cañonean dos barcos, sabiendo que estoy seguro, sí, no, o sea, uno hace eso justamente, sabiendo que estoy seguro. Y justo un 25 de mayo logran defender, entre comillas, ¿sí? Teniendo en cuenta todas estas condiciones, y a pesar de que el bloqueo sigue, ¿sí? Brown logra defender, muy entre comillas, subrayado, el puerto de Buenos Aires, y es victoriado por el pueblo. Y aparte, la 25 de mayo, ¿sí? Pequeñas victorias simbólicas, pero que no. O sea, el puerto de Buenos Aires va a estar bloqueado toda la guerra, en pocas palabras. Eh, Lo que sí va a hacer Brown es un combate de guerrillas naval, ¿sí? Esta cuestión de cuando generalmente cuando uno tiene menos fuerza que el enemigo, eh, se hacen ataques eh, ataques de operación y de huida, ¿sí? O sea, se sabotea y se escapa antes de que el enemigo venga con todas sus fuerzas y hunda todos los barcos, o sea, y te aniquile, digamos. Eso es lo que va a empezar a hacer Brown. Eh, y acá, ¿sí? Lo que tenemos
que estoy buscando si había dejado algo más antes de pasar al siguiente tema. Tengo acá los apuntes de la clase. No sé si escuchan ruido de las hojas, porque uno se acuerda de los procesos, se acuerda de los años, pero obviamente los detalles, los días y meses, sí. Y por eso no son preguntas de examen, ¿no? Esto de en qué fecha exacta pasó, no, o sea, por eso también esta cuestión de la historia de estudiar el proceso, ¿no? De reconocer el proceso como prioritario, entre otras cuestiones. Bueno, la la campaña terrestre, sí, como digo, sí, o sea, esto que dice marcha del ejército republicano hasta la batalla de Ituzaingó, sí, que acá aparece en un rosa, pero al final está marcado en rojo, sí, es sí, la marcha del ejército terrestre, perdón, que se trata, ¿sí? Cuando comienza la guerra, ¿sí? Se le da la comandancia a Bustos, ¿sí? El gobernador de Córdoba, perdón, y lo rechaza. Se lo trata incluso de buscar a San Martín, ¿sí? Que San Martín ya había terminado justamente. No recuerdo si permanece en Perú, probablemente no, porque esto, a ver, él entra en Lima en 1821, ya en 1826, no sé si ya está formando parte de un trabajo diplomático, sí, pues San Martín, eh, más que nada por cuenta propia, ¿no? Pero con el aval de las Provincias Unidas, hace un trabajo diplomático muy importante para la supervivencia de las Provincias Unidas, ¿sí? Si bien, como les he comentado muchas veces, no acepta participar de las guerras civiles, para nada. Bueno, le quieren dar la comandancia, él lo rechaza, ¿sí? Y termina Alvear, ¿sí? A ver, San Martín rechaza porque sabe que Alvear y Rivadavia no le tienen simpatía, ¿sí? Recordemos que Alvear, cuando era director, lo llama y dice: vení, dejate de estar liberando, vení, dejá de estar peleando contra los españoles, vení, ayúdame, que me vienen los caudillos federales, ¿sí? Me vienen a invadir Buenos Aires, ¿sí? La primera batalla de Cepeda en 1820. Y San Martín le dice que no. Él le dice que no a su antiguo amigo, ¿sí? Entonces queda Alvear, ¿sí? Que recordemos que Alvear es uno de estos, en su momento, jóvenes coroneles, ¿sí? De 1812, que viene con las ideas de independencia, ¿sí? O sea, Alvear tiene una experiencia militar, ¿sí? O sea, pierde Caseros, pierde la primera batalla de Caseros en 1820 por una cuestión de que no le dan los números. Tiene muy, o sea, las tropas del gobierno central son muy pequeñas en comparación, ¿sí? A López y Ramírez. Pero bueno, Alvear va a tener el mando de estas tropas, ¿sí? Y son tropas, el volumen de tropas, ¿sí? Porque generalmente no, cuando se habla de batallas, como hablábamos del video pasado, ¿sí? Las guerras civiles, se habla de combates, de batallas entre mil hombres, 1000 contra 1200, 1500 contra 1300, en esa escala más o menos.
el ejército republicano, ¿sí? Que va a estar conformado por los hombres de la banda oriental y los hombres de la provincia de Buenos Aires, eh, va a tener va a ser bastante numeroso. La guerra de Brasil va a ser la guerra de el conflicto bélico que va a tener de más volumen, de mayor número de combatientes, hasta caseros, ¿sí? Para que tengan una idea, igual lo vamos a ver después en la materia. Caseros es la caída de Rosas, ¿sí? Y para derrotar a Caseros se forma un ejército grande que no solo son los opositores de Rosas en las Provincias Unidas, sino en este territorio, mejor dicho. Eh, ya vamos a ver por qué no Provincias Unidas. Bueno, no solo acá en este territorio, sino que también van a ser ejércitos de otros países. No estoy diciendo que la guerra de Brasil sobrepasa a Caseros, estoy diciendo que está la guerra de Brasil, Caseros, la guerra de la Triple Alianza, ¿sí? O sea, como las mayores guerras a nivel número. Lo que nos importa de la campaña terrestre, en realidad, es que se llega hasta hasta acá, ¿sí? Hasta la batalla de Ituzaingó, ¿sí? Que es una victoria decisiva, ¿sí? Que se decide no acá, se decide no perseguir al a las tropas brasileras en retirada, ¿sí? Por una cuestión también de heridos, de caballos cansados, de falta de equipamiento, ¿sí? O de equipamiento roto, pero no aunque se las hubiera perseguido y se le hubiera dado un golpe importante, ¿sí? Que la batalla, la victoria de Ituzaingó ya es un golpe importante, ¿sí? Es la mayor victoria terrestre del ejército republicano en la guerra con el Brasil, ¿sí? No, no se hubiera podido acabar la guerra porque los brasileros tienen el predominio naval, justamente. Entonces, como acá yo les puse, sí, la batalla de Ituzaingó esto significa el bloqueo, ¿sí? De 1825 a 1828. Y la batalla de Ituzaingó va a pasar, ¿sí? En 1827. Ahora, ¿qué pasa? Como queda en esta... A ver, 1827. Está el ejército republicano en Ituzaingó. Sí, acá vemos también, sí, que esto va a pasar luego, las victorias de Baracay, sí, o sea, otras victorias dentro del territorio brasilero. A ver, las tropas querían seguir, las tropas estaban con un ánimo alto, obviamente, una gran victoria, pero a ver, las tropas pensaban poder tomar Río de Janeiro. Río de Janeiro es la capital imperial de Brasil, que para que se den una idea está mucho más para acá. Sí, y el Río de Janeiro está muy lejos. Sí, o sea, primero hay que llegar descansado, hay que llegar con armas, hay que llegar con todo, hay que llegar con las tropas alimentadas, y después hay que saber pelear. Después hay que saber hacer una estrategia y hay que saber conquistar Río de Janeiro. Que Río de Janeiro
encima de todo tiene las tropas de élite, ¿sí? Eh, brasileras, sí, obviamente. Brasil deja sus mejores tropas guardando su capital imperial, eh, que son los dragones, ¿sí? Los dragones son una unidad militar que es común en esta época, ¿sí? Que son unidades de caballería. Eh, Así que, aunque llegaran y aunque no, era muy improbable que pudieran tomar Río de Janeiro. Entonces, Rivadavia lo manda, Rivadavia presidente todavía, lo manda a su antiguo colega, ¿sí? A García, lo manda a discutir la paz. Eh, a todo esto hay una presión, ¿sí? De Gran Bretaña para también terminar la guerra, ¿sí? Que, a ver, la presión de Gran Bretaña y la enorme influencia que tiene Gran Bretaña en las Provincias Unidas en la década del 20 se suele malinterpretar también como esto de Gran Bretaña nos quería como colonia económica, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir colonia económica? Que produzcamos cosas para ellos, ¿sí? Eh, no quería que seamos una nación más poderosa y un montón de posturas nacionalistas de ese estilo. Más allá de las posturas de la ideología que pueda venir con eso, es algo que es erróneo históricamente, ¿sí? Gran Bretaña tiene esta actitud con todo el mundo, con literalmente todo el mundo, sobre todo en el siglo XIX, sobre todo en 1800 a 1900, ¿sí? Eh, Justamente si uno ve no sé, las entradas de carne vacuna, así lo, lo mejor que exportamos, ¿sí? Eh, Incluso hasta ahora, ¿sí? O sea, el, lo que es lo agrario, ¿sí? Es una gran parte de la entrada de capital, eh, incluso en la actualidad. Eh, en Inglaterra es poco, ¿sí? La mayor entrada de carne vacuna en 1820, 1830, en el siglo XIX, ¿sí? En Inglaterra, en los mercados de Londres, ¿sí? Viene de Rusia, ¿sí? Si Inglaterra no comerciaba con nosotros, sí, Inglaterra iba a perder comercios, negocios, los negociantes y los comerciantes de Inglaterra, que algunos iban a quedar, que estaban acá estacionados en Buenos Aires, algunos iban a quedar en la ruina, otros se iban a volver probablemente, pero a Inglaterra como nación no le iba a pasar nada. A los que para el que le iba a ir muy mal, a las que le iba a ir muy mal, en realidad es a las Provincias Unidas, sí. Pero también es cierto que hay un interés muy fuerte británico en acabar el conflicto, sí, porque justamente los británicos siempre van a buscar el comercio, siempre van a buscar el interés comercial, sí. Y tengan por seguro que si no participan ellos mismos, ¿sí? Es por eh, bueno, primero por el antecedente de las invasiones inglesas, después pero bueno, en muchos otros lugares del mundo que en conflictos similares sí hay una intervención militar británica directa. Acá no, acá es diplomática y una presión comercial, y solamente comercial y diplomática, sí, muy grande entre ambos bandos, perdón, entre las Provincias Unidas y entre el Imperio de Brasil, de decir, bueno, muchachos, aflojen, ya está, vamos a sentarnos a escribir, o sea, esto
no llega a ningún lado, es 1827. Brasil tiene el agua y las Provincias Unidas y la banda oriental están venciendo la batalla terrestre, no eh, están estancados ahí. Vamos a sentarnos a escribir un tratado de paz. Y justamente este tratado de paz va a estar a cargo, sí, de este diplomático que yo les decía, que es el antiguo colega, compañero, sí, el antiguo ministro también de Martín Rodríguez, sí, García, sí, el partícipe, el otro participante de las reformas rivadavianas. Ahora, el problema con García, eh, queda claro, no es el mismo, no es Martín García, no es el García de por el que está nombrado la isla, es Manuel García. El problema con García es que García justamente, siguiendo el pensamiento que, que, que tuvo en su vida, ¿sí? Las reformas rivadavianas, ¿sí? El objetivo de las reformas rivadavianas, ¿sí? Recordemos que es la economía. Sí, García lo que piensa es, bueno, nos están bloqueando el puerto, tenemos guerras civiles en el interior, tenemos una guerra en justamente una guerra ya en el territorio brasilero. Eh, la economía está casi en ruinas, ¿sí? Para 1827. Para mediados de mayo de 1827, junio de 1827, que es eh, esta convención, la convención preliminar de paz. Eh, entonces, incluso la propia economía brasilera se está desgastando, ¿sí? Porque Pedro I pensó que iba a ser una victoria fácil, y debería haber sido una victoria fácil, sí, con unas Provincias Unidas que se están peleando entre sí, que no tienen escuadra, o sea, no tienen barcos, no tenían ejército organizado, sí, entonces, bueno, eh, que queda en esta meseta del conflicto, como digo, y Manuel García lo que va a pensar es, hay que acabar la guerra a toda costa. Hay que acabar la guerra a toda costa y empezar a reconstruir lo que dejó la guerra, la guerra, ¿no? Como siempre, la guerra, las consecuencias destructivas de la guerra, sí, en el comercio, sí, sobre todo, no. Pues no es una guerra que se pelea en las Provincias Unidas, es una guerra que se pelea en la banda oriental y en eh, ya en territorio brasileño. Entonces, eh, va con el pensamiento de acabar la guerra, Manuel García. Y también pensando en esto, bueno, los comerciamos mucho con los británicos, dependemos mucho de los británicos, ¿sí? Tenemos que acabar la guerra. Entonces le va a decir a Brasil, bueno, hay que acabar la guerra, ¿qué quieren? La banda oriental. O sea, todo el motivo de la guerra, o sea, porque justamente, ¿por qué se inicia la guerra? Porque la banda oriental se suma a las Provincias Unidas, ¿sí? La banda oriental está invadida, ¿sí? Desde 1816 por eh, por los portugueses, que después se van a convertir en el Imperio de Brasil, ¿sí? Bueno, ya lo vemos en el video anterior. Eh, entonces Manuel García, en 1827, ¿sí? En mayo de 1827, y lo presenta acá en junio de 1827 en Buenos Aires, ¿sí? Eh, termina la guerra a nombre de las Provincias Unidas, entregando la banda oriental.
entregando lo que es el territorio actual del Uruguay. Y vuelve a Buenos Aires pensando que logró su objetivo. Bueno, ya no hay más guerra, ya está, ya podemos reconstruir la economía. Obviamente se lo quieren comer, ¿sí? Cuando vuelve, ¿sí? Hasta Rivadavia, que Rivadavia era justamente era su amigo, ¿sí? O habían llevado este proyecto de las reformas en Buenos Aires, ¿sí? Que ahora las conocemos como reformas rivadavianas. Lo trata de todo, de traidor a la patria, de todo, toda la población de Buenos Aires está indignadísima, ¿sí? Todo es un escándalo, porque justamente la banda oriental se une a las Provincias Unidas, por eso empieza la guerra, ¿sí? Porque las Provincias Unidas dice, bueno, ahora la banda oriental, ¿sí? Es una de nosotras y la vamos a proteger, eh, más que habían financiado a los 33 orientales, bueno. Eh, entonces, es como entregar, es como, no sé, es como que Manuel García hubiera ido y hubiera dicho, bueno, si te doy corriente, ya está. Eh, Aparte que deja un antecedente pésimo, ¿sí? Entregar la banda oriental para finalizar la guerra, ¿sí? Entonces, Pedro, Pedro, el emperador de Brasil, Pedro I, ¿no? Ya sabe que, bueno, puede empezar una nueva guerra con las Provincias Unidas de acá a un tiempo, y después de un tiempo de guerra, eh, va a tener más territorio, porque no pueden sostener una guerra en el tiempo, ¿sí? Lo de Corrientes es un ejemplo, ¿sí? No, Corrientes nunca estuvo involucrada en el tratado, pero se entiende lo que digo, ¿sí? La guerra empieza por la banda oriental, ¿sí? Y Manuel García va y entrega la banda oriental. Entonces viene en junio de 1827, ¿sí? En junio de 1827 presenta el proyecto. En realidad presenta el tratado, ¿no? De paz. Sí, que obviamente ni el Congreso, ni el presidente de las Provincias Unidas, ni Rivadavia lo ratifican, ¿sí? O sea, esto quiere decir, le dicen, no estamos en desacuerdo, esto lo hablaste vos solo. O sea, estamos en desacuerdo, mejor dicho. Esto lo hablaste vos solo, justamente vos volvés para que nosotros lo aprobemos. No te lo vamos a aprobar ni ahí. Así que esto lo hablaste vos solo. Arreglate solo. ¿Sí? Ni el Congreso ni Rivadavia. Y lo aprueban. O sea, no lo aprueban. O sea, que quede claro que no lo aprueban, sí. Pero lo que va a pasar justamente es que como Rivadavia había estado tan cercano a García, en las reformas en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que em, la opinión pública se le va a tirar en contra también, a él también. Eh, a todo esto
También imagínense la sorpresa de los soldados en Ituzaingó, ¿no? Bueno, acabamos de tener una gran victoria. ¿Y qué están haciendo los políticos en Buenos Aires? No entregaron el territorio por el que están peleando. Eh, sí, es un enojo, una indignación bastante importante con la que ya están cargando estos soldados, ¿sí? A pesar de que la guerra va a seguir, ¿sí? Por eso, justamente, guerra con el Brasil, primera parte, ¿sí? Pero, bueno, entonces Rivadavia va a caer, y con la caída de Rivadavia cae el Congreso también, cae el Congreso General que había empezado a fin de 1824, ¿sí? Pero el último clavo, digamos, el último golpe a Rivadavia, a la presidencia de Rivadavia, es que la prensa se entera, ¿sí? De esos negocios en Famatina, ¿sí? Si recuerdan del video anterior, ¿sí? Famatina, ¿sí? Son estas minas de La Rioja, ¿sí? De donde Quiroga sacaba todo su capital, ¿sí? Así como Buenos Aires es el puerto, La Rioja tiene las minas de Famatina, ¿sí? Y Quiroga justamente va a ser el principal opositor federal, también como recuerdo en el anterior video, ¿sí? En el interior, y Rivadavia va a decir, bueno, yo soy el presidente, así que quiero que las minas de Famatina sean explotadas por esta empresa, que justo soy accionario yo y no por vos, así que vos te quedás sin plata y yo me quedo con toda la plata de La Rioja. eh, que justamente va a ser uno de los grandes motivadores de Quiroga para seguir la guerra en el interior, ¿sí? Como vimos también en el video anterior. Bueno, estas noticias llegan a Buenos Aires en 1827, ¿sí? Renuncia de Rivadavia, ¿sí? Eh, ¿Sí? El 27, ¿sí? Una semana después de que llega Manuel García con este tratado, sí, que es un tratado de derrotas, el tratado que negocia un derrotado, sí, de 1827. Sí, renuncia a Rivadavia. El Congreso General sí, va a nombrar presidente provisorio a Vicente López y Planes. Sí, Vicente López y Planes, si lo recuerdan, una gran figura en todos estos años, y lo deben recordar más que nada por la letra del himno, ¿sí? El himno nacional, ¿sí? Si bien ahora está cortado, ¿sí? Por las a ver, por el himno nacional, ¿sí? Es un Si alguna vez lo leen completo, o si quieren me lo piden, yo se los paso completo. Es una lista de desafíos y casi ofensas al pueblo español, ¿sí? Y a los españoles, porque es un himno de guerra de, de la época de la guerra de independencia. Ahora está cortado, ¿sí? Pero sigue siendo la misma letra, letra de Vicente López y Planes, y la música de Blas Parera, ¿sí? Bueno, presidente provisorio Vicente López y Planes, que justamente va a disolver el Congreso General,
el a principios de julio, perdón. Sí, a principios de julio, ya principios de julio de 1827. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la guerra con el Brasil? ¿No? O sea, Brasil queda a la espera de la respuesta de este tratado. ¿Sí? Bueno, la guerra con el Brasil va a seguir. ¿Sí? Vamos a poner acá. ¿Sí? La segunda parte. ¿Sí? ¿Sí? Lo que vamos a ver en el próximo video, segunda parte de... En el próximo video vamos a ver la segunda parte de la guerra con el Brasil y la segunda parte ¿sí? Segunda parte de la guerra con el Brasil, que queda en manos del gobernador de Buenos Aires. ¿Sí? Recordemos que cuando Rivadavia era presidente estaba la ley de capitalización, ¿sí? O sea, la provincia de Buenos Aires deja de existir, bueno, vuelve la provincia de Buenos Aires, ya con el predominio federal del interior, y hay un predominio federal ahora en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que por eso queda en manos del gobernador de Buenos Aires, Dorrego, ¿sí? Federal porteño bonaerense, ¿no? El gobernador Dorrego, ¿sí? Justamente la provincia, vamos a ponerlo acá abajo, la provincia de Buenos Aires. Y vamos a ver cómo sigue la segunda parte, los combates, ¿sí? Vamos a ver unos ciertos combates, o sea, cómo termina la guerra civil en el interior. Esta segunda parte, ¿sí? Que vamos a ver va a ser todo por Rivadavia, ¿sí? O sea, después que cae Rivadavia y después que cae el Congreso General, ¿sí? Post Rivadavia. Así que bueno, esta sería la primera parte, ¿sí? De estos dos conflictos, de la guerra con el Brasil y de la guerra civil en el interior, que como les digo, ya o había tensiones o ya estaban pasando, ¿sí? Había tensiones con el Brasil. No, miento, la guerra con el Brasil ya estaba antes de Rivadavia, la guerra civil también, ¿sí? O sea, los dos ya estaban pasando antes de la presidencia de Rivadavia, y Rivadavia tiene un papel protagónico en los dos, ¿sí? Al ser presidente de las Provincias Unidas. Y después de Rivadavia van a seguir pasando, ¿sí? En el caso de la guerra con el Brasil van a concluir y vamos a ver qué pasa con la guerra civil en el interior. Pero eso lo vamos a ver en los próximos dos videos. Así que bueno, chicos, espero que se encuentren bien dadas las circunstancias. Saben que cualquier consulta me pueden escribir, o se pueden contactar conmigo por mail, por YouTube, por YouTube no, perdón, por WhatsApp, ¿sí? Por los medios habituales. Yo me estaré comunicando con ustedes en la próxima clase. Así que bueno, yo acá los dejo hasta el próximo video.